for Si this tienen week. sus Biblias ahí listas y disponibles, por favor, abrámonos en el capítulo If 6. you have your Bibles, please open them to Daniel chapter 6. Como les decía la semana pasada, llegamos al capítulo 6, versículo 15. Ahí fue donde nos quedamos. As I was telling you last week, we went up to Daniel chapter 6, verse 15. Y That's entonces where we ahí left off. vamos a retomar. And that's where we're going to start again. Vamos a retomar ahí en ese pasaje. Bueno, recordemos rápidamente Let's remember very quickly algo del contexto para que podamos conectarnos fácilmente. a little bit of the context so we can connect easily. Pero antes de que nos conectemos al contexto necesitamos orar. But before we do that, we need to pray. Ok, oremos. Señor, te damos gracias Lord, we thank you por tu palabra for your y word. te ruego, Dios, que hoy podamos recibirla And we pray, Lord, that we can receive it como lo que realmente es. as what it truly is. Eres tú hablando It's you speaking. y por eso queremos con toda reverencia, con respeto, And that's why we want to come with all reverence and respect, dispuestos de corazón para ser moldeados por ti. with a willing heart to be able to be molded by you. Sabemos que más que informarnos, tú quieres transformarnos. We know that way more than just information, you want to bring transformation. Te rogamos que hagas esa obra en nuestro corazón hoy, And we pray, Lord, that you'll do that work in our hearts today. sea algo real, It may be something real, no solo religión, not only religion, no solo una confesión de labios, not only a mouth confession, sino una real transformación de corazón, but a true transformation in our hearts. una nueva naturaleza que se renueva. A new nature that is renewed. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. And we ask this in the name of Jesus. Amén. Amen. Bueno, entonces recordemos que Daniel, So let's remember that Daniel, estando ya en la década de los 80 años de edad, when he was about 80 years old, más de 80 años de edad, older than that, está viviendo una transición que se dio en el imperio. he's living and going through a transition that happened in the empire. Dios había permitido que él se lo llevaran cautivo a Babilonia God had allowed for him to be taken captive into Babylon. y durante esos 70 y algo de años él estuvo siendo fiel a Dios bajo el imperio de Babilonia. And through those 70-something years, he was faithful to God in the empire of Babylon. Pero el imperio babilónico cayó But the Babylonian Empire y fell, fue derrotado por el imperio medo-persa. and he was defeated by the Como, Medo-Persian como ha Empire. pasado durante todas las épocas y todos los años, As it has happened through all the los times, reinos del hombre suben y bajan, caen y se levantan. the reigns of men go up and down, they rise and fall. Y Daniel entonces vio la transición desde Babilonia hasta Medo-Persia. So Daniel was able to see the transition between Babylon and the Medo-Persian Empire De una forma que solo podemos explicarla que Dios estaba ahí detrás de eso. in a way that we can only explain it, seeing that God was behind it. Después de ser un hombre usado delante del rey de Babilonia, After being a man that was used by God before the king of Babylon, ahora se convierte en un hombre que es también una buena influencia para el rey de los medo-persas. he now becomes a man who was a good influence to the king of the Medo-Persians. Y vimos la semana pasada And we saw last week que es su integridad de vida y su ética de trabajo that is his integrity of life and his work ethic lo que ha impactado al rey Darío. what has impacted King Darius. El rey Darío está contento, está agradado de tener a una persona como Daniel a su lado. King Darius is glad to have a person like Daniel, Pero su integridad, but his integrity, aunque útil a los ojos del rey, even though it was useful to the eyes of the king, es un estorbo para un montón de hombres a su alrededor. it's a hindrance to a bunch of men around him. Un montón de hombres que están en medio de una lucha de poder. A lot of men who are in the power battle, Un montón de hombres que están luchando por su posición y su nombre en el mundo. and they're battling for their position and their name and the name in the world. Para ellos la integridad de Daniel es un estorbo. And for them, Daniel's integrity is a Entonces hindrance. crearon un plan, So they created a plan. se confabularon para presentar una idea de una ley que le podría beneficiar al rey Darío. They got together and created this law that could benefit the King Darius, Cuando en realidad lo que estaban haciendo era
formando un complot para deshacerse de Daniel. When in reality, what they were trying to do is to trap Daniel. Y le presentaron la idea al rey, el rey le encantó la idea, And they presented the idea to the king, and he thought it was good, sin darse cuenta que lo estaban manipulando para deshacerse de Daniel de esa manera. without realizing that they were manipulating him to get rid of Daniel in that way. Cuando la ley sale en que se indica que Daniel ya no puede orar a Dios, When that law, that decree comes out and saying that Daniel can't praise and worship his God, nos damos cuenta que Daniel no tiene temor de eso, sino que él empieza y continúa a vivir de acuerdo a su identidad espiritual. we see that Daniel is not fearful of that, and he continues to live his life according to his integrity. Inevitablemente eso lo lleva And that takes him a tener que enfrentar las consecuencias de esta ley, to face the consequences of this law. y el rey que intenta liberarlo de esta consecuencia And the king that tries to deliver him from this consequence se da cuenta que lo han manipulado, que lo han usado, realizes that he's been manipulated and he's been used. pero que ya no hay nada que pueda hacer. But there is nothing else Y ahí that fue he donde could nos do. quedamos, And that's where ¿verdad? Ahí we're fue donde left nos off. quedamos. That's where we're Entonces left off. continuemos, versículos 16 hasta el 18. Let's continue verses 16 through 18. Veamos cómo se desarrolló finalmente la situación. Let's see how this happened. The situation unfolded. Verso Unfolded. 18 dice, el rey dio entonces la orden de que llevaran a Daniel al foso de los leones y lo arrojaran ahí. Sin embargo, le dijo a Daniel, el Dios a quien tú sirves sin cesar habrá de librarte. Enseguida trajeron una piedra y la pusieron sobre la entrada del foso, y el rey selló con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que la orden acerca de Daniel no fuera alterada. Después de esto, el rey se fue a su palacio y se acostó sin comer nada. Tampoco permitió que tocaran para él instrumentos de música, y hasta el sueño se le fue. Ok, entonces, el rey Darío intenta por todos los medios librar a Daniel de las consecuencias de esta ley. So King Darius tries in every way possible to deliver Daniel from these things from happening. Pero legalmente era imposible. But legally, it was impossible El to rey, do. el rey finalmente se rinde And the king gives up y le dice a Daniel, mira Daniel, ahora me va a tocar obedecer la ley y ahora estás en manos de tu propio and Dios. says, Daniel, I'm going to have to obey the law, and then you're in the hands of your God. Claramente el rey entiende que es una injusticia lo que está sucediendo. Clearly, the king understands that this is an injustice that is happening. El rey Darío sabe y conoce cuál es la integridad de Daniel. King Darius knows the integrity of Daniel, Y sabe que todo lo que está pasando es simplemente una confabulación, un complot para hacerle daño. and he knows that everything that is happening is a plan to make Daniel fall. Pero nada dentro de sus manos puede ayudarlo. But nothing that is in his hands Y can muchas help veces him. nos encontramos en el mundo en esa situación. And many times we find ourselves in the world Hay in that grandes, situation. grandes injusticias que pasan en el mundo. There are big injustices Muchas. that happens in the world. Hay gran maldad en este mundo. There is great evil that Es happens in una the world. realidad. It's a Es reality. inevitable, lo vemos en todas It's partes. inevitable. We see it everywhere. Y muchas veces como seres humanos nos vemos en la situación del rey Darío. And many times as humans we see ourselves in the Y situation as King quisiéramos poder Darius. hacer algo. And we wish we could do ¿Cómo something. podemos solucionar esa situación de How can we injusticia? solve this situation? Y hay cosas que se nos salen de las manos. And there's some things that are outside of our Hay hands, cosas que están fuera de nuestro control. that are outside of our control. Y lo mejor que podemos hacer es más o menos tomar una actitud como esta de decir, Dios está en tus manos ahora. And the best thing we could do is to take an attitude to say, God, it's in your hands Y eso me now." llama la atención porque pareciera ser cuando uno lee este pasaje, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, And it gets my attention because it seems that when you read this passage, cuando vemos en el versículo 16 al final, pareciera ser que el rey pone su confianza en Dios. but we see at the end of verse 16, it might seem that the king is putting his trust in Es God. como estuviera diciendo, mira, ese rey, ese Dios, perdón, al que tú tanto sirves, al que constantemente estás sirviendo, Él te va a librar. As if he was saying that king that you constantly serve, he's going to help you. Es algo que se me sale de las manos. It's something that is out of my hands. Incluso siendo el hombre más poderoso de esa región, no podía hacer nada al respecto. Even being the most powerful man in that region, he couldn't do anything about it. Pero ese Dios que tú sirves, Él te va a ayudar. Yo sé que Él te va a ayudar. But that God that you serve, he's going to help you. I know he will help Entonces me you. surgió la pregunta, So I asked myself, ¿cómo es que el rey Darío sabía eso?
How is it that King Darius knew that? Darío no tenía una relación con Dios. Darius did not have a Él relationship with God. no conocía al Dios de los cielos. He did not the God of the heavens. Entonces, ¿por qué viene de dentro de su corazón esa confianza de Dios va a obrar a tu favor, Daniel? So why is it coming from his heart, this trust to know that God was going to deliver Daniel? Y para mí la respuesta es que Darío había visto a Dios a través del testimonio de Daniel. And to me, the answer is that Darius had seen God through Daniel's testimony. Entonces, la forma de vivir de Daniel, la ética de vida de Daniel, So the way of living of Daniel and his work ethic era lo que le estaba mostrando al rey Darío que Dios tenía. was what was showing Darius what kind of God he En had. otras palabras, si Daniel actúa de esta manera In other words, if Daniel acts in this y él way dice que él adora a un Dios, and he says that he worships a God, entonces eso significa que ese Dios que él adora obra en su vida de tal manera que él actúa de esa manera. No so sé si that me voy a means entender. that the God that he worships works in his life, so he will act that way. Para él era natural esa forma de entender las cosas. For him, it was natural, that way of understanding Y eso things. me trajo alguna otra pregunta también. And that brought another question to me. ¿Qué clase de Dios estamos reflejando con nuestro testimonio? What kind of God are we reflecting with our O sea, testimony? si yo digo creer en Cristo Jesús, If I say that I believe in Christ si yo Jesus, digo confiar en Dios if I como say that I trust mi in God esperanza viva, as my living hope, entonces, ¿qué clase de Dios es el que estoy reflejando con mi forma de vivir? so what kind of God am I reflecting with my way of Es living? decir, la gente me ve If people see y me dice, esta persona dice que adora a Dios, dice que sigue a Dios, and say, oh, this person says that they follow and worship que God, cree en Cristo Jesús. that they believe in Christ Pero, Jesus. ¿qué Cristo, qué Dios es el que estoy reflejando con la forma en que vivo? But ¿Qué es lo what- que la gente ve? What Christ, what God am I reflecting with what people see? ¿Es un Dios hipócrita Is it a hypocrite God que predica una cosa pero vive otra cosa? that preaches one thing but lives another ¿O thing? es un Dios religioso que es simplemente un Dios de ritos pero no es de vida? Or is it a religious God that is just a bunch of rituals and not a God of life? A veces olvidamos el valor que tiene nuestro testimonio. And sometimes we forget how valuable our testimony is. O sea, a través, si yo digo ser creyente en Cristo, If I say I'm a believer in si yo Christ, digo que mi fe está puesta en el Dios viviente, if I say that my trust is in the living God, ¿está mi vida reflejando eso? is my life reflecting ¿Es that? eso lo que la gente puede ver en Is mí? that what people can see in me? Ninguno de nosotros es perfecto, obviamente. Nobody's perfect, Pero al obviously. menos pueden ver una fe real en mí. But at least can they see a real faith in me? Eso me impactó. That impacted El me. hecho de que ese rey Darío que llevaba tan poco tiempo de conocer a Daniel, The fact that King Darius, who had known Daniel for such a short time, a través de su vida, through his life, podía saber que el Dios que él adoraba era un Dios que cuidaba de injusticia he could see that the God that he worshipped was a God that took care of y que injustice tenía el poder para hacerlo. and that had the power to do so. Otra forma en que podemos traducir las palabras del rey en el verso 16 Another way that we could translate the King Darius words in verse 16 es esta. is this. Intenté ayudarte lo que más pude, I tried to help you at the best of my ahora le ability, toca a Dios librarte. but now it's God's turn to deliver Y you. si esa es la forma en que lo dijo, And that if that's the way that he said it, también hay una forma positiva de verlo. there's also a positive way to see it. En otra palabra, el rey Darío está abriendo las puertas completamente In other words, King Darius is opening the doors widely a ver a Dios obrar. to see God at work. A ver, veamos si el Dios que tú adoras obra también. All right, let's see if the God that you worship can work as well. Y Dios, sabemos, está interesado en hacer eso. And we know that God is interested in doing A that. Dios no le molesta cuando el mundo le dice, ok, queremos ver si tú eres real. God is not bothered when the world says, all right, we want to see if you're real. A través de toda la historia lo ha hecho una y otra vez. Through history, he's done it time and time again. Si estamos dispuestos a verlo, If we are willing to see it, Él se va a mostrar. he's going to show himself. Muchas personas han experimentado eso. Many people have experienced Sí, this. Dios, si tú realmente eres real, entonces yo quiero verte. God, if you are true and real, I want to see you. Yo quiero escucharte. I want to hear Y you. podemos escuchar una y otra vez testimonios de personas que han visto, ok, ya es cierto. And we can hear time and time again testimony of people to say, yes, it's De true. manera que ya no hay excusa. In a way that there's no excuse. Claramente Dios se mostró, claramente Dios obró. Clearly, God worked and spoke. Muy importante Very importantly, que tengamos en cuenta que Dios
Dios es un Dios que quiere darse a conocer that we realize and understand that God is a God who a wants to reveal todos los himself pueblos. to all people. Quiso darse a conocer a los babilonios, He wanted to reveal himself to the que eran Babylonians. malos y perversos. They were evil and bad. Y él quiso darse a conocer a ellos. And he wanted to reveal himself to them. Él quiso darse a conocer a los medopersas, He wanted to let himself known to the que eran Medo-Persians malos y perversos. that were bad Pero él quiso. and evil, but he wanted to do so. Y lo hizo con los judíos también, And he did it with the Jews too, que eran malos y perversos. that were bad and evil, Y siguen siéndolo. and they continue to be so. En un ratito vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en We're Israel. going to talk a little bit of what's happening in Pero Israel. ¿saben qué? But you know what? También se reveló a nosotros. But he revealed himself to us Malos y too. perversos también. Bad and evil as Entonces well. damos gracias a Dios que Él quiere revelarse a un So we mundo malo y praise God perverso. that he wants to reveal himself to us. Y si cuando el mundo dice, queremos verlo, And the world says we want to see him. Él se da a conocer. He reveals Y himself. se ha dado a conocer And he has done that todos los días. every day. A través de la creación, Through creation. a través de la conciencia que ha puesto en el ser humano, Through our conscience in every human being. día a día, Day after a través de day. su palabra, Through his word. a través de la obra que Cristo hace en nuestras vidas. Through the work that Christ does in our Y lives. eso es lo que estaba haciendo a través de Daniel. And that's what he was happening with Daniel. Sigamos. Let's continue. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. I don't know if it happens the same A thing to mí me you, llamó mucho la atención but it called my attention la greatly forma en que el rey pone tanta seguridad en el foso de los leones. in the way that the king secures the lion's O den. sea, el rey manda a poner más seguridad que en la embajada americana. He got more security than the American embassy. El foso de los leones le pone una gran piedra Lion's den, so he puts a stone, y además huge de eso stone, pone un sello con su anillo a seal with his own ring, y con el anillo de los príncipes. and with the one with the Lord's, De manera que no se fuera a alterar la orden que él había dado. in the way that the order wouldn't be changed. ¿Por qué me llama la atención esto? Why does it call my attention? Pensemos muy bien. Let's think about Según la this. tradición judía, no está aquí en el texto, pero según la tradición judía, It's not here in the text, but according to Jewish tradition, esos leones llevaban como 3 días sin comer. those lions hadn't eaten for about 3 No, days. no lo sabemos, pero We eso es lo don't que know. dice. ¿Verdad? Entonces imagínense ustedes un hombre de más de 80 años So can you imagine an 80-year-old man que es older, lanzado desde no sé cuánta altura a un foso por allá adentro. who has been cast into the lion's den? Sí, no sabemos cuán profundo. We don't know how deep it was. ¿Verdad? Y está lleno de un montón de leones, no sabemos cuántos, pero con uno que haya ya es temeroso. And ¿verdad? it's filled with a bunch of lions. We don't know how many, but if there was one, that was enough. Que están muertos del hambre, That are so hungry, starving. humanamente hablando. Humanly speaking, ¿Qué probabilidades hay de que este hombre haya sobrevivido a what eso? are the possibilities of this man to survive? Como para que haya sobrevivido y además de eso pueda salir solo de este lugar. So that he could survive and get out of it on his own. Sobre todo si tiene una roca encima. Especially if there is a rock or a O stone sea, on it. las probabilidades son muy pocas. The possibilities are very Entonces, few. ¿para qué ponerle el sello? ¿Acaso él temía que Daniel iba a huir? So why did he seal this? Was he afraid that he was going to run away? De hecho, por la actitud del rey, él hubiera esperado y hubiera querido que huyera. In fact, and according to the king's attitude, he would have hoped that would have happened. O tal vez lo que él teme So, or maybe that what he was fearful of es que Daniel no muriera was that Daniel didn't die, y estos malos hombres quisieran aprovechar en la noche para entrar y matarlo. and that these bad people would come in at night and kill him themselves. No sé. I don't La know. verdad es que no lo sabemos. Truth Lo que that we sí don't know. podemos saber con toda seguridad, But what we do know, aunque no conocemos las motivaciones del rey, with all certainty, even though we don't know the motivations of the king, es que esa piedra iba a impedir que alguien saliera o alguien entrara. is that that stone would avoid from someone to come in or get out. Es lo único que podemos decir con seguridad. That's the only thing that we can say. ¿Y por qué For eso es sure. importante? Why is that important? Ya vamos a verlo. We're going to see that. El rey entonces se va a su casa y se va a dormir. So the king goes to the palace and he goes Pero to no sleep. puede dormir, But he can't sleep. no puede comer, He can't eat. está preocupado. He's worried. Está preocupado por el bienestar de Daniel. He's worried for Daniel's well-being. Está molesto de que haya sido usado y manipulado para una injusticia. He's upset that he had been manipulated and used for an Y injustice. no quiere comer. He doesn't want to eat. Tenía musiquita relajante. He had relaxing music. Y no quiere dormir. He doesn't want to sleep. Tiene toda la comida que puede comer He has all the food that he would y no want. puede disfrutarla.
He can't enjoy No it. tiene paz en su corazón. He doesn't have peace in his heart. Está en el palacio real He's in the royal con palace todo lo que necesitaba y quería with everything that he could need no or podía want. dormir And he can't por sleep esta injusticia que estaba sucediendo. because of this injustice that was happening. Mientras tanto, Daniel, In the meantime, Daniel, víctima de esta injusticia, who was a victim of this injustice, dice el verso 19 que durmió perfectamente. says in verse 19 that he slept peacefully. Durmió re bien. He had a great Pasó una night. noche muy buena en el foso de los leones. He had a great night Y sleep uno in dice, the ¿cómo puede in the ser esto lion's posible? den. How is that possible? Mientras el rey en su palacio real no podía dormir ni comer, preocupado y angustiado, While the king in his royal palace couldn't eat or sleep because he was worried, Daniel había pasado una noche genial y espectacular en el foso de los leones. Daniel had had an amazing night at the lion's den. Paz y descanso Peace and rest para su corazón. for his heart. Seguramente era desagradable el olor ahí, Surely the smell wasn't great, pero descansó re bien. but he had a great night Y uno of se sleep. pregunta, ¿por qué? And we can ask ourselves, ¿Cómo? why? ¿Cómo es posible esto? How is that possible? Ok, mis hermanos, pregunta para todos nosotros aquí. Okay, brothers and sisters, a question for all of us. Si yo les pregunto, If I ask you, ¿qué prefieren? what would you rather? ¿Pasar una noche en un palacio real Would you rather to spend the night at the royal palace o en el foso de unos leones? or at the lion's den? No sé, yo no sé cuál sea el resultado científico de esta encuesta, I don't know what might be the scientific result of this survey, pero me inclino a pensar que estar en el palacio real va a ganar por mucha mayoría. but I might tend to think that being at the royal palace might win. Si ustedes son como yo, tal vez esa va a ser su respuesta. If you're like me, probably that's your answer. Prefiero un palacio real. I would rather be at the royal palace. Pero en ese momento, But at that moment, Daniel prefería estar en el foso de los leones. Daniel preferred to be at the lion's den. ¿Qué es lo que hacía la diferencia? What was the difference ¿Por there? qué era mejor dormir en el foso de los leones que en el palacio real? Why was it better to sleep at the lion's den than at the royal palace? ¿Por qué la riqueza y la comodidad del rey no le permitió vencer la angustia y la falta de paz? Why the wealth and the excess of the royal palace for the king wasn't able to fight his anxiety? ¿Por qué? Why? ¿Dónde está la diferencia? What's the difference Porque there? Daniel, víctima de una injusticia, Because Daniel, victim of injustice, estaba pasando una noche en foso con un montón de peligro alrededor. he was there at the den with a lot of danger around him, Y él sí puede dormir bien. and he can sleep well. ¿Cuál es la diferencia? What is the difference? Veamos verso 19 al 23. Verses 19 to Muy de 23. mañana el rey se levantó y lo primero que hizo fue dirigirse al foso de los leones. Cuando estuvo cerca del foso, con voz triste pero fuerte, llamó a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, a quien tú sirves sin cesar, dime, ¿pudo tu Dios librarte de los leones? Daniel le respondió: que viva su majestad para siempre. Mi Dios envió a su ángel para que cerrara las fauces de los leones y no me hiciesen daño. Y es que delante de Dios soy inocente y aún delante de su majestad, pues no he cometido ningún mal. Al escucharlo, el rey se alegró mucho y mandó que sacaran del foso a Daniel. Y cuando lo sacaron, salió ileso porque había confiado en su Dios. Entonces, ¿por qué Daniel había pasado una buena noche? So why did Daniel have a great night? ¿Qué es lo que hizo la diferencia entre estos dos lugares? What was the difference between the two places? Ustedes y yo sabemos ya. You know, you and I know. La presencia de Dios. The presence of God. La presencia de este ángel de Jehová que estaba ahí. The presence of this angel of God that was there. Eso es lo que hizo toda la diferencia. That was the big difference between the two. Y eso nos lleva a nosotros, mis hermanos, a decir una cosa. And that's what leads us, brothers and sisters, to say Es something. mucho mejor It is way better el foso de los leones con Cristo to be at the lion's den with Christ que el palacio real sin Él. than to be at the royal palace without him. Y eso, mis hermanos, va a hacer toda la diferencia si realmente lo creemos. And that's going to be the difference if we truly believe that. El problema es que no lo creemos. And the problem is that we don't believe it. Aún en nuestro corazón, Still in our hearts, entre el foso de leones con Cristo y el palacio real sin Cristo, aún todavía nos sigue llamando más la atención el palacio. between the lion's den with Christ and the royal palace without him, we still gets our attention, the palace. Y ahí está el grave problema de muchos creyentes en Cristo hoy en día. And that's one of the biggest problems for many believers Que nowadays. su integridad, su confesión de fe es simplemente algo de dientes para afuera. That their confession and their integrity is something from
outside of ¿Notan them. ustedes que el texto lo dice al final del verso 23? Do you realize that it says there in verse 23 Salió at the del end? foso de los leones porque había confiado en su Dios. So Daniel was taken out of the den because he believed in his Daniel God. realmente confiaba en Dios. And Daniel truly believed and trusted in No God. era un asunto solo de palabras It para wasn't afuera. just words for him. Era realmente su nueva naturaleza. It was his new nature. Era realmente su identidad It was truly his espiritual. identity. Entonces, solo una persona que tiene una identidad clara en Cristo Jesús So only a person who has a clear identity in Christ Jesus puede decir con toda seguridad y con todo su corazón can say with all certainty and with all their heart que es mejor una noche en el foso de los leones con Cristo que una noche en el palacio real sin Él. to say that it's better to be at the lion's den with Christ than spend at the royal palace without him. Es mejor 5 minutos en el horno de fuego con Cristo It is better to be 5 minutes at the furnace with Christ que 1000 años en el palacio real. than 1,000 years in the royal palace. Solo el que realmente tiene esa identidad clara en Cristo puede decir eso con toda seguridad y Only the certeza. one that has that identity in Christ can truly say Y es this. una buena pregunta para nosotros. And it is a good question for us. A ver, sigamos adelante. Vayan conmigo, Okay, let's move on. Go with me. porque este pasaje me hizo recordar lo que vimos en el caso de los 3 amigos de Daniel. Because these passages make me remember of what happened with Daniel's friends. ¿Recuerdan ustedes en el capítulo 3, Remember in chapter 3, cuando los 3 amigos de Daniel fueron tirados al horno de fuego? when the 3 friends of Daniel were thrown into the El furnace? texto dice que el rey Nabucodonosor se sorprendió porque desde afuera él veía a 4 hombres adentro. The text says that King Nebuchadnezzar was surprised because he could see 4 men from Y él outside of the decía, el furnace. cuarto tiene apariencia como hijo de Dios. And he said that the appearance of the 4th one was like a child of God. of the Y Son algo of que God. yo tal vez no me pregunté en aquella ocasión, pero creo que aprovechamos hoy para hacer esta misma pregunta And es, maybe this is something that I didn't ask myself or didn't question back then, but I take this opportunity to do so. ¿estaban ellos 3 conscientes de que este cuarto estaba ahí con ellos? So were they aware that this 4th man was there in there with No sé, them? es una muy interesante pregunta. I don't know. I think it's very interesting. ¿Estaban ellos 3 ahí como sorprendidos de que no se estaban quemando y también estaban conscientes de que había un cuarto hombre ahí con So were ellos? they surprised that they were not burning and aware that there was a 4th man? ¿O simplemente estaban ahí y era Nabucodonosor el que podía ver al cuarto nada Or más? they were just simply in there and it was Nebuchadnezzar who was able to see it from outside? No lo sabemos. We don't know. Y eso me trae a la pregunta de Daniel aquí. And that's what brings my question to Daniel here. ¿Pudo ver Daniel al ángel ahí con él en medio de los leones? Was Daniel able to see this angel in the midst of the lions? ¿Será que él pudo ver físicamente una persona ahí presente en medio de los leones? Is it that he was able to see this person physically in the midst of the lions? ¿O simplemente él cuando vio el comportamiento de los leones la única forma de explicarlo fue tiene que haber sido un ángel? Or simply maybe when he saw the behavior of the lions, he said the only way to explain it No was lo that. sabemos. We don't know. No lo sabemos. We don't know. Pero esto me lleva a más preguntas aún. But then this brings more questions. De hecho, cuando estemos estudiando método inductivo, mis hermanos, In aquellos de fact, ustedes que van a estar conmigo en Where clase, we study the inductive Bible method, eso es lo que vamos a aprender a hacer. that's what we're going to learn to Vamos a do. hacerle preguntas al texto. We're going to ask questions Porque el to the texto le text. encanta que le preguntemos preguntas. Because the le hagamos text loves preguntas. that. Y ustedes dirán, ¿en serio? Sí, And le encanta. you're for real? Yeah. Y entonces otra pregunta es, So another question is, ¿quién es este ángel? who is this ¿Quién angel? es este hombre, este varón que tiene apariencia de hijo de dioses ahí en medio del horno de fuego? Who is this man who appears and has the appearance of the Son of God? ¿Quién es este ángel que está In con the Daniel en furnace. el foso de los leones? Who is this man who, that is with Daniel in the lion's den? ¿Es un ángel cualquiera? Is it any angel? ¿Un ángel de Dios que Dios envió? An angel of God that got sent? Puede ser. It could be. ¿Será el ángel Gabriel? Maybe it's Gabriel. Porque más adelante en el libro va a aparecer el ángel Gabriel, en Because unos later capítulos on más we'll adelante. talk about him. ¿Será él? Is it him? No sé. We don't know. ¿Y qué tal What if que sea el mismo Señor Jesucristo preencarnado? What if it's the Lord Jesus pre-incarnated? Es decir, el Señor Jesucristo antes de haber nacido de una mujer virgen en Belén. Meaning the Lord Jesus himself before being born from a Porque esta virgin. no sería la única vez que aparece algo como esto en el Antiguo Testamento. Because this would not be the only time where something like this appears in the Old Testament. Porque, mis hermanos, Cristo Because, my brothers and sisters, Christ era
was, es is, y será, and will be. porque Él es Dios mismo. Because he's God himself. Entonces, ¿puede haber sido Él? So maybe it could have been him. No lo sabemos. We don't know. Yo creo que sí, I think he was. puede ser. It could Yo be. creo que era Cristo mismo ahí con ellos. I think it was Christ himself there with them. Y esto me lleva a otra gran enseñanza para nosotros. And this takes us to another teaching for us. Mis hermanos, cuando nuestro carácter creyente cristiano se ha puesto a prueba, Brothers and sisters, where our Christian character is put to test, aunque no lo veamos, even if we don't see it, sabemos que Dios y Cristo mismo está ahí con nosotros. we know that Christ himself is right there with us. Podemos estar seguros de que Él estará ahí con We can nosotros. be certain that he will be there ¿Y with por us. qué lo sé? And why do we know Porque this? su palabra nos lo asegura. Because his word Él promises that. promete estar ahí con He nosotros. promises that. Entonces Él va a estar ahí So con he nosotros. will be with us. ¿No les parece eso muy impactante, importante para Do you think nosotros? that's amazing and super Cuando important? nuestra fe sea probada, When our faith is put to test, Él estará ahí. he will be there. Él inevitablemente estará ahí He junto a will be there. It nosotros. will be inevitable. Ya He sea will que lo be there. veamos, Either if we see ya sea him, que lo sintamos either if we feel him o no, or not, Él estará ahí. he will be there. Porque Él cumple sus promesas. Because he keeps his promises. Nosotros nunca imaginamos We never imagine el efecto que tiene nuestro testimonio cuando la fe es probada. the effect that our testimony has when our faith is put to Y el test. efecto depende de que Él está ahí con nosotros. And that effect depends that he's right there with us. Sigamos. Let's continue. Versos 24 al 28. Verses 24 to 28. Entonces el rey mandó traer a los que habían acusado a Daniel y que los arrojaran al foso de los leones junto con sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones ya se habían lanzado sobre ellos y les habían despedazado todos los huesos. Después el rey Darío escribió lo siguiente para todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en el país: que la paz les sea multiplicada. Con este decreto ordeno que en toda la extensión de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente. Él permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido. Su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, hace señales, maravillas en el cielo y en la tierra. Él es quien ha salvado a Daniel de las fauces de los leones. Y Daniel fue prosperado durante los reinos de Darío y Ciro el persa. Entonces, cuando Daniel claramente, por el testimonio de Dios mismo, So when Daniel clearly and by God's testimony es mostrado como un hombre íntegro. is shown as a man of integrity. Nota en el verso 22, Daniel lo hace énfasis en eso. Dice, Dios mostró que soy íntegro, que soy inocente. Notice in verse 22, Daniel says that God showed that he was found innocent. Entonces la única decisión que el rey debía tomar en ese momento So the only decision that the king had to make at that moment era castigar a todos los hombres que lo habían usado a él. was to punish all of those men who had used him. Ellos eran verdaderamente los traidores, They were truly the ¿verdad? traitors. Habían usado al rey, They had used the king. habían manipulado al rey They had manipulated the y le king. habían mentido al rey And they had lied to him solo para lograr un beneficio. only to get some benefit Y for them. entonces envía que los lancen al foso. So he sends them to be cast Si into the den. ellos no hubieran mentido, If they wouldn't have lied, hubiera lanzado a 122 personas al foso de los leones. he would have cast 122 people into the den. Pero el hecho de que la tradición judía nos diga que le lanzó solo a 2, The fact that Jewish tradition tells us that he only sent 2 men nos into the den, muestra que el rey se dio cuenta que solo estos 2 gobernadores habían confabulado para manipularlo. that shows us that only 2 of the governors had planned all of this. Y estas pobres familias fueron lanzados con ellos. And their families were cast with them as well. ¿Por qué la familia? Why the family? Porque ese era el castigo para los traidores en Medo Persia. Because that was the punishment for traitors A in veces Medo. no nos imaginamos cómo nuestras decisiones también van a afectar a Persia. nuestras familias, ¿verdad? And many times we don't imagine what the consequences are going to be for our families. Por eso hay que tomar buenas decisiones. That's why we need to make good decisions. Dice que no habían ni siquiera golpeado el fondo del foso. It says that they hadn't even touched the bottom of the Cuando den. yo creo que ustedes y yo podemos escuchar el sonido de los huesos ahí. I think that you can imagine the sound of the bones. Debió haber sido horrible. Y si no lo estaban escuchando, perdón por ponerles esa imagen ahí. If you weren't picturing that, sorry for putting that in your mind. Horrible.
Pero eso nos muestra otra vez But that shows us again el poder de Dios. the power of ¿Recuerdan God. que habíamos dicho por qué se puso esa roca ahí? Remember why we had said that that stone had been Esa placed there? roca no permitiría que nadie entrara y saliera. That stone wouldn't allow for anyone to come in or get out. ¿Cómo entró ese ángel ahí? So how did the angel got in there? Tenía que ser Dios mismo, You had to be God ¿verdad? himself. ¿Por qué no se comieron a Daniel los leones? Why did the lions didn't eat Daniel? Solo Dios pudo haber cerrado las bocas de estos leones. Only God could have shut the mouths of the lions. El testimonio de Dios será claro. God, the testimony, El de Dios será claro. the testimony of God was clear. La pregunta es, So the question ¿de qué is, lado del testimonio vamos a estar? on what side of that testimony are we Porque going la to be? muerte triste de estas personas Because the sad death of these people es parte del testimonio del poder de Dios. is part of the testimony of God's power. El hecho de que estos leones se comieran a estas personas The fact that the lions did eat these people, muestra que fue Dios el que le cerró las bocas a los leones. it shows that it was God who shut the mouths of these lions. Entonces la muerte de ellos muestra el testimonio del poder de Dios. So that their death shows the testimony of the power of God. ¿De qué lado del testimonio vamos a estar? On what side of the testimony are we ¿Verdad? going to be? Dios va a mostrar su poder tarde o temprano en toda la tierra. So God is going to show his power in all Pero earth. ¿de qué lado del testimonio vamos a estar? But what side of the testimony are we going to Un be? amigo lo decía así. And a friend said it this way. Cuando Cristo venga, When Christ comes, ¿vas a estar a los pies you're going to be at his feet o bajo sus pies? or under his feet? Solo hay dos opciones. There are only two O options. estás a sus pies adorándole You're at his feet worshiping o him bajo sus pies siendo juzgado. or under his feet being No hay judged. otra opción. There's no other option. ¿De qué lado del testimonio vas a On estar? what side of the testimony are you going to Este be? mundo, tarde o temprano, todo el mundo va a ver y va a reconocer que Cristo es Señor. This world, at some point, is going to recognize that Christ is Lord. Toda rodilla se doblará. Every knee will Y bow toda lengua confesará. and every tongue will confess. Todos lo vamos a reconocer. We would all recognize that. La pregunta es, ¿de qué lado voy a estar yo? The question is, on what side are we going to be? Otra forma de verlo es así. Another way to see it is this. Cuando la Biblia dice que el Señor Jesús regresará a la tierra, When the Bible says that the Lord Christ is going to come back to earth, la pregunta es, the question is, ¿vas a ver ese regreso viéndolo a Él de frente o viendo su espalda? are you going to see him face to face or are you going to see his ¿A back? qué me refiero? Meaning this, El Señor Jesús va a venir a traer juicio the Lord Jesus is going to bring y va a judgment, venir con su iglesia. and he's going to come with his Su church. iglesia va a ver su espalda, His church is going to see him, pero el see his mundo que back. no lo recibió va a verlo venir de frente. But the world that did not receive him is going to see him face to face. Solo hay uno de los dos lados. There's only one of Entonces, the ¿de qué two. lado del testimonio del poder de Dios vas a estar? So, on which side of the testimony on God's power are you going to Es be? una decisión y una pregunta para cada uno de nosotros. It's a decision and a question for each one of us. Porque Él ha extendido su gracia para que todos nosotros podamos estar del lado correcto. Because he has given his grace to everyone so we can all be on the right El side. rey Darío entonces So the King Darius, juzga a estos hombres que hicieron mal he judges these men y establece en su reino que nadie debe irrespetar al Dios de Daniel. that did badly, and he establishes in his kingdom that nobody can harm Daniel. No, nadie puede deshonrar al Dios de Daniel. Sorry, that nobody can dishonor Daniel's God. Y así Dios usa a Daniel entre los babilonios y entre los medopersas. And that's how God uses Daniel in the midst of the Babylonians and the Pero Medo-Persians. terminemos nuestro estudio hoy. Let's finish our study. Muy importante. Very important. La semana pasada, Last week, cuando me di cuenta que no íbamos a poder terminar el capítulo 6, when I realized that we were not going to be able to finish chapter 6, ustedes están ahí y no pueden verlo aquí, you are there and you can't see it here. pero yo tenía una frustración en mi mente y en mi corazón. But I had a frustration in my mind and in my Una heart, pelea conmigo mismo. a fight with myself. ¿Pero por qué? Se me fue el tiempo. Why did I let ¿Por qué time otra go? vez, Señor? ¿Por qué? Why again, Lord? Esas son esas peleas mías que yo tengo. Those are, ¿Verdad? those fights that I have. Pero después al pasar el tiempo dije, wow, esta es una linda oportunidad But then I realized that this is a great opportunity para poder hacer énfasis en algo que yo quería y que creo que Dios quería que hiciéramos énfasis y que por el tiempo no hubiera sido correcto hacerlo al final. to make emphasis on something that I believe God wanted to make emphasis on, and Y because creo of que time we wouldn't hoy have been tenemos able la to do so. perfecta oportunidad para hacer énfasis en estas cosas. And I believe that today we have that opportunity to do that. Esto, miren, a ver, el libro de Daniel. Okay, so the book of Daniel. El libro de Daniel es un libro muy especial The book of Daniel is a very porque special de book todos los libros de la Biblia because from all the books of the Bible, es el que más claridad nos da acerca de
eventos y orden de eventos de los últimos tiempos. Is the one that gives us the most clarity about the order of the events of the end of times. Entonces, por eso es un libro muy especial, So that's why it's a very special book. porque se escribió hace miles de años atrás, aproximadamente estamos hablando de unos 2.800 años atrás, Because 2.700. it was written about 2,800 years ago, Y es increíble cómo habla acerca de cosas que están pasando hoy en día and it is absolutely incredible to see how he talks about things that are happening y today de cosas que van a pasar en un futuro muy cercano. and the things that will happen very soon. Cuando leemos el libro de Daniel, And when we read the book of Daniel, podemos entender muchas cosas, we can understand many things. ¿verdad? Y entonces el libro de Daniel es muy famoso por eso. So the book of Daniel is famous because of that. Pero tristemente, But sadly, muchas personas ven el libro de Daniel de esta manera. many people see the book of Daniel in this way. La parte más chilera del libro está en la última parte. The coolest part of the book is the last part. Del 7 hasta el 12, ahí está todos los eventos proféticos de la historia. From the chapter 7 to 12 are all the prophetic events Y that muchos are están, going to happen pastor, in the ¿cuándo vamos a world. llegar al 7? And El many, 9, pastor. and many people are like, oh, pastor, when are we going to get to chapter 7? Ooh, chapter sí, 9. créanme, lo vamos a disfrutar muchísimo. And yes, we're going to enjoy it a lot. Porque nos habla acerca de cosas que están pasando hoy en día. Because it talks about things that are happening Nos today. ayuda a entender y a discernir lo que está pasando. And it helps us to understand and discern what's happening Todo lo que today. está pasando en Everything. luchas de poderes en nuestro mundo. Those battles of power that are happening in the world. Esta semana estamos viendo lo que está pasando en Israel, And this week we're seeing what's happening in Israel. ¿verdad? Y muchas veces los mismos creyentes a veces no sabemos cómo explicarlo. And many times believers, we don't know how to explain Porque that. el mundo Because the world, está contra Israel, it's against Israel. ¿verdad? Entonces, los judíos están abusando y bla, 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 bla. The Jews are abusing and blah, 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 all of those Pero things. hay otros cristianos But there are all other believers que prácticamente como idolatran a Israel. that have made an idol out of ¿Verdad? Israel. Todo lo que Israel hace está bien y Everything apoyo, that I Israel stand with does. Israel y, ¿verdad? Stand with Israel and all of these things. Pero ninguna de las dos creo que es una sana forma de ver la But I vida. don't think that either of those positions are sound. Creo que las dos cometen graves errores. I think that there are mistakes in both of them. Creo que cuando vemos la Biblia y vemos un libro como el de Daniel, I think that when we look at the Bible and we nos ayuda a see entender y a discernir un poquito más de lo que está pasando. a book like Daniel's, we can see and understand and discern a little bit more Y what's no, happening. no nos dejamos llenar la boca por lo que los medios nos dicen que, una vez más se los digo, no hagan eso, por And favor. we don't let ourselves be filled with what the media said. And Se once nos again, please olvide. don't let that happen to ¿Quiénes you. manejan los medios de Who comunicación are in masivos? charge and responsible for the media? Pero bueno, Okay, no confiemos en ellos, let's not trust in. confiemos en la Biblia. Let's trust in the Word. Entendamos y analicemos de acuerdo a la perspectiva bíblica. Let's understand and analyze the situations through the Bible. Pero ¿a qué voy con esto? But where am I Hacemos going with mucho this? énfasis en esa parte. There's a lot of emphasis on that Y part. decimos, And we say la otra parte de Daniel the other part of Daniel, son las historias para el ministerio de niños. they are those stories for children's ministry. ¿Verdad? Ah, que los leones y que... Oh, yeah, the wow, lions, ¿verdad? rawr. ¿Verdad? Y el horno y toda And la the cosa. furnace. ¿Verdad? Y entonces son las historietas para los niños, la Those are primera like parte. stories for the kids. La segunda parte sí es de la de los adultos, That ¿va? first part, but the second part, oh, that's for the grown-ups. Wow, sí, los tiempos y bla, Oh bla. yeah, the times. Todo el libro es completo. The whole book is complete. Los primeros 6 capítulos que hemos terminado de ver hoy The first 6 chapters that we're ending nos today, hablan de cuál debe ser el corazón y el carácter del cristiano en esos últimos tiempos. they talk about what the character and the heart of the Christian should be in those times. Entonces queremos entender los últimos tiempos So we want to understand the end of sin times tener un carácter preparado para vivirlos. without having a character that has been prepared to live Porque it. suena chilero, ¿verdad? Aprender, ay, que las 70 semanas de Daniel It y sounds bla, cool bla, to bla, ¿verdad? learn the 70 weeks of Daniel. Lo vemos de una and all manera of muy those, académica. and we see it in a very Académica. academic way. Intellectual. Intellectual way. ¿Verdad? Pero But- vivir esos últimos tiempos es otro cantar. To go through those times, that's something else. Y el libro de Daniel nos muestra a través del carácter de este hombre And the book of Daniel shows us through the character cómo of this vivir man y atravesar esos últimos how tiempos. to live and how to go through those times. Y creo yo And I believe que estamos empezando a vivir esos últimos tiempos. that we are starting to live the end of times. Yo sé, hay algunos cristianos que dicen, no, pastor, yo no estoy de acuerdo con usted.
And there are some Christians that say, Pastor, I don't agree with you. No creo que el libro de Daniel nos esté hablando de un orden de los últimos tiempos. I don't think that the book of Daniel is talking about a chronological Y order of the end of sé que hay times. cristianos que piensan así. And I know of Christians Y that está believe bien. that, and that's Está okay. bien, todos tienen derecho a estar equivocados. They all have the right to be wrong. Pero igual, si digamos que no es un orden de los últimos tiempos, But in the same way, let's just say that it's not the order of the end of vivimos en un times. mundo de maldad e injusticia. We live in a world of evil and injustice. Y el libro de Daniel nos muestra cómo es el carácter de un hombre, una mujer cristiana viviendo en este mundo. And the book of Daniel shows us what's the character of a man or a woman living through the end of times. Entonces, So analicemos la vida de Daniel let's look and analyze y the book. saquemos 5 características de lo que debería mostrar nuestra vida cristiana en estos últimos tiempos. So let's analyze the life of Daniel and get out 5 characteristics that should be ours as well. Daniel Daniel es de los pocos personajes en toda la Biblia is one of those very few characters que in the Bible nunca nos muestran una falla grave de carácter. that never show us a big character flaw. Vemos David, We see David, el rey conforme al corazón de Dios, the king according to God's heart. adúltero y asesino. He was adulterous and Pero ¿cómo es posible? a murderer. Abraham, el Abraham, padre de la fe, the father of faith. mentiroso y egoísta. He was a liar and selfish. Y es verdad. And it's true. Y así vemos Moisés, Moses, ¿verdad? Iracundo, no podía controlar su he ira. was full of wrath. He couldn't control it. Y así cualquiera de nosotros. And like that, any of us. Pero Daniel, But Daniel, aunque un ser humano débil como cualquiera, he was a weak human being like any of nunca nos us. deja ver una falla de carácter grave. But you can never really see a big character flaw. Entonces es muy buen ejemplo de un carácter real de cristianismo. So it's a great example of true Del que Christian podemos character, which we can learn from. Antes de ir a las características, ya voy para las características. So before we go to those characteristics, Quiero animarles, mis hermanos. I want to encourage you, brothers En and el mundo que sisters, vivimos, in the world that we con live tanta in, maldad y tanta injusticia que hay, with so much evil and injustice that there is, porque es real, because it's real, no nos enfoquemos en lo que no podemos controlar. let's not focus on those things that we can't control. Enfoquémonos en lo que sí el Señor nos ha permitido controlar. Let's focus on those things that the Lord has allowed us to control. En su amor y su soberanía, Él nos ha dado una libertad a cada uno de nosotros. In His love and sovereignty, He has given us freedom to each one of us. Y nos ha llamado a la responsabilidad de tomar en nuestras manos ciertas cosas. And He has called us to the responsibility of taking certain things into our En el hands. resto de todas las otras cosas, But the rest of things, no tenemos control. we have no control. Y estamos hablando tal vez del 98, 99% de las cosas, no tenemos control. And we're talking about probably 98, 99% of things that we can't control. Enfoquemos en ese 1 o 2% en el que el Señor nos ha dado libertad para ejercer responsabilidad. So let's focus ourselves on those 1 or 2% in which He has given us the opportunity to have control. Estoy usando una analogía matemática que no es estrictamente correcta, solo un ejemplo, It's ¿verdad? just an example. it's just a math O es una forma de analogy. decir. It's a way of saying that. That's not how ¿Qué it is. no podemos controlar? What can we not control? Hagamos una lista. Let's make Es a un list. montón de cosas. A bunch of things. A ver, ¿quiénes de nosotros podemos controlar en dónde nacimos? Who of us can control where we were born? No, no podemos. No, we can't. ¿En qué familia nacemos? In which family we're born ¿Qué in? tono de color de piel tenemos? What color of skin we have? ¿Qué estatura tenemos? What height we have? ¿Cuál es la injusticia en el país en el que vivimos? The injustice that is happening in the world that we live ¿Quién es el in? presidente de la The country? nación? Who's Las the president? decisiones que toma. The decisions that they Si make? va a haber lluvia o sol. If it's gonna be cloudy or sunny? Si mi vecino se va a portar mal conmigo o no. If my neighbor is not gonna be good with Si me mis or hijos me not? obedecen o me desobedecen. If my children obey or disobey? Si mi familia me ama o no me If ama. my family loves me or not? No puedo controlar nada de I eso. can't control any of that. Entonces no me voy a afligir por nada de eso. So I'm not gonna be in anguish Suena because fácil, of that. suena fácil, yo sé. It sounds easy. Enfoquémonos en lo que sí podemos So controlar. we can focus on those things that we can't Lo que control. yo puedo controlar es mi actitud ante las cosas. What I can control is my attitude towards Mi things. fe. My faith. Realmente ahondar y profundizar en una relación con Dios. Truly go in depth with my relationship with God. Obedecer la palabra de Dios. Obey God's word. Amar a mi prójimo como Él me amó a mí. To love my neighbor as He Morir has a loved mí me. mismo. To die to myself. Pedir perdón.
Ask for forgiveness. arrepentirme de mis malas actitudes. Repent of my bad Esas attitudes. cosas son las que yo sí puedo controlar. Those are the things that I can control. Entonces, ¿imaginan qué pasaría si usáramos más tiempo para enfocarnos en lo que sí podemos So if controlar? you imagine what would happen if we would take that time on things that we can En lugar de control, amargarnos, frustrarnos e indignarnos en aquellas cosas que no podemos controlar. instead of filling our hearts with bitterness and anger ¿Me hago with entender? those things and frustration. Y eso es lo que yo creo que Daniel nos enseña. And I think that's what Daniel teaches. 5 características us. entonces. So 5 characteristics. Primera característica. First, Daniel Daniel, decidió vivir de acuerdo a su identidad espiritual. he decided to live accordingly to his spiritual identity. Eso lo vimos en el capítulo 1. We saw that in chapter 1. Fue injustamente llevado a vivir en otro lugar. He, in an injustice, was taken to live somewhere else. Y al llegar a ese lugar empezó a experimentar una presión para convertirlo en un babilonio. And when he got there, he started to experience this pressure to turn into a Babylonian. No solamente querían cambiar su identidad por otra, They not only wanted to change their identity for another one, sino que querían que su identidad fuera contraria a la que ya tenía. but they wanted that identity to be contrary to the one he already Pero had. Daniel nunca fue babilonio. But Daniel was never a Él Babylonian. nunca fue un medo persa. He was never a Medo person. Él siempre fue un hijo de Israel que dependía del pacto de Dios. He was always a child of Israel that depended on the covenant of God. Él entendía que su identidad era sumamente importante. And he understood that his identity was extremely Su important. forma de vivir no era porque le habían dicho en la iglesia. His way of living wasn't because he had been told at church Su to do forma that de way. vivir no era porque su religión se lo decía. His way of living wasn't because his religion told him that. No, él lo entendía de esta manera. He understood it that Si way, Dios es this así, way. If God is this Y way, si yo soy hijo de Dios, and if I'm a child of entonces yo God, debo ser así. then I should be this Es muy way. sencillo. It's very simple. Si Dios es justo, If God is yo righteous, soy hijo de Dios. and I am a God, voy I'm a a vivir child of justicia. God, then I can live in justice. Si Dios es amor, If God is love, yo soy hijo de Dios, I'm a child of pues God, voy a amar. I'm going to love. Si Dios es santo, If God is yo soy holy, hijo de Dios, I am a child of voy a God, ser santo. Para él era I'm así gonna de be sencillo. holy. So that's how Es su simple it identidad. was. Pero el mundo quiere ir en contra de eso. But the world wants to go against that. Pedro nos dice, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. And Peter tells us that we are sojourners and pilgrims in this earth. Pablo nos dice que tenemos una ciudadanía en los cielos. And Paul tells us that we have citizenship in heaven. Entonces, si yo soy nacido de nuevo en Cristo Jesús, So if I have been born again in si Christ yo tengo una Jesus, nueva naturaleza, if I have a new nature, si yo soy lo que Pablo dice en 2 Corintios, una nueva criatura, if I am what Paul says in 2 Corinthians, a new entonces creation, debo vivir de acuerdo a esa nueva so I naturaleza. need to live accordingly to that new nature. Estudio la Biblia para saber más cómo es Él. I study the Bible to know more how He is. Le ruego a Él que Él siga haciendo la transformación en mi And I vida. pray that He'll continue to transform my life. Descanso en el poder del Espíritu Santo para que así sea. And I rest in the power of the Holy Spirit for that to be so. Pero todas las decisiones de mi vida, toda la forma en que vivo, But all of the decisions I make in life and the way I live, debe depender de esa identidad espiritual. it has to depend on that spiritual identity. Cómo voto, The way I vote, ajá, las decisiones que tomo en mi vida, the decisions I make in cómo my educo a life, mis hijos, the way con I quién me voy a teach casar, my children, who am I going to marry, me vacuno o no me vacuno. do I get a vaccine or not? Todas las decisiones de mi vida All of those decisions in my las life, debo pasar por ese filtro de quién soy en Cristo. I need to pass them through that filter of who I Todas am las in decisiones Christ. importantes dependen de la forma en que yo entiendo mi identidad en Él. All those important decisions depend on how I understand my identity in Christ. Y el mundo en el que nosotros vivimos va a querer presionar y presionar y presionar para que no sea así. And the world in which we live in is going to put pressure and pressure and pressure to not La be that way. injusticia y la maldad van a seguir creciendo. And injustice and evil are going to continue to increase. Este mundo no va a hacerse cada vez mejor. And this world is not going to get better. Lo siento, yo sé que suena mal, es como si estuviera pinchándole el globo a alguien. I am sorry. Pero it's like I'm popping a balloon to Este mundo someone. no se va a hacer cada vez mejor, va a But ser this cada vez world is peor. not going to be better. It's going to be ¿Verdad? worse. Y entonces es cuando nosotros debemos vivir en esa identidad So that's when we need to live in this identity. para poder vivir en paz incluso en medio del foso de los leones. To be able to be in peace in the midst of the lions. Dos. Second, Daniel tenía una disposición para reflejar a Jesús en cualquier situación. Daniel had this willingness to reflect God in every Ok, situation. entonces, siendo llevado cautivo,
So he had been taken captive por algo que él no había hecho, for something he didn't do. viviendo en una sociedad que estaba presionando su identidad constantemente. Living in a society that was putting pressure on his identity. Y en el capítulo 2 nos vamos a dar cuenta que lo amenazan de muerte por algo que él no ha hecho. And in chapter 2 we see that he was threatened of death for something he didn't Eso es do. una triste injusticia. That is a sad No es injustice. justo que Daniel estuviera viviendo eso. That's not fair that he was going through that. Pero ¿qué hace Daniel? But what does ¿Se pone Daniel a do? quejar? Does he start complaining? No, él no se queja. No, he doesn't Él va y complain. le dice a sus amigos, He goes and tells his friends, muchachos, oremos guys, let's para pray que Dios nos use para reflejarse en medio de esta situación. Y yo, so wow, that God will use us to reflect himself in this me situation. quito el sombrero ante I Daniel. take my hat off Porque before mi Daniel. tendencia es a quejarme. Because what I tend to do is to Señor, pero no es complain. justo. Mira lo que está pasando. It's not fair, Lord. Look Mira, what's me están happening. persiguiendo, me están haciendo, se They're están burlando de persecuting mí, me. esto y They're esto y making esto. fun of me, all of these things. Pero en vez de eso, Daniel dice, But instead of that, Daniel says, Señor, esta es la perfecta oportunidad Lord, this is a perfect para que opportunity tú nos uses y te muestres en esta for situación. you to use us and show yourself in this situation. Mis respetos para Daniel. Entonces, My respect for Daniel. en vez de estar quejándonos, So instead of complaining, porque tenemos esa tendencia a estar quejándonos because we constantemente, have that tendency of al complaining, ver que este mundo se oscurece más y hay más y más injusticia, when we see that this world is getting darker and darker and there's more injustice, veamos que es la oportunidad para que Dios nos use en medio de este mundo. see that it's a great opportunity for God to use us in the midst of the Entre world. más oscuro el mundo se hace, The darker the world gets, más necesita la luz. it needs light more. Y Jesús dice, And the Lord vosotros says, sois la luz del mundo. you are the light of the Pero si world. nosotros no queremos ser luz, But if we don't want to be light, tenemos mucho miedo, we are fearful. ¿verdad? Tenemos mucha queja en nuestro corazón. We complain a lot. Entonces que nuestra oración cambie. So may our prayers change. Señor, úsanos Lord, use en us medio de esta in situación, the midst of en this medio de la situation, injusticia, in the midst of cuando nos injustice, tratan mal, when they treat us cuando nos badly, persiguen. when they Señor, persecute que esta us. sea una oportunidad. Lord, may this be an opportunity. Glorifícate tú en medio de Glorify esta oportunidad. yourself in the midst of this. Y entonces eso nos lleva al tercero. So that takes us to the Número third one. 3. Daniel Daniel era un hombre que estaba dispuesto a confrontar el pecado. was a man who was willing to confront sin. Eso es muy importante. And that's very important. Tenía clara su identidad. He had his identity Sabía clear. quién es Dios. He knew who Y God sabía was. que Dios quiere mostrarse en este mundo. And he knew that God wants to reveal himself Porque este in mundo this se está haciendo world. cada vez más oscuro. Because this world is getting darker. Y él sabe que lo único que puede traer luz a la oscuridad And he knows that the only thing that can bring light to the darkness es el Evangelio de Cristo is Jesús. the gospel of Y el Christ. Evangelio de Cristo Jesús llama a arrepentimiento al And que the lo escucha. gospel of Jesus Christ calls to repentance. El llamado de atención de Daniel no es orgulloso, ni pretencioso, ni provocador. And Daniel's call of attention is not confrontational or pretentious or seeking trouble. Ese no es el deseo de Daniel. That is not his desire. Es simplemente el Dios, él sabe quién es Dios. Simply, he knows who God Y is. sabe lo que el mundo necesita. He knows what the El world mundo needs. necesita lo mismo que él necesitaba. And the world needs exactly what we need. Perdón de su pecado. Forgiveness of Y sin. entonces por eso él presenta el Evangelio. So that's why he presents the gospel. Lo vimos en el capítulo 4. We saw it in chapter ¿Se 4. acuerdan del rey Remember the con su king sueño acerca del arbolito aquel? with his dream about the Y tree? Daniel viene y le dice, And "Rey, Daniel tells Nebuchadnezzar, el problema es tu corazón. he said, King, your problem is your heart. Eres orgulloso. You're full of pride. Arrepiéntete Repent, y verás la gracia del Señor. and you will see the grace of God. No tenía temor de decirle eso al hombre más poderoso del mundo. He wasn't fearful of saying that to the most powerful man on earth. Tristemente nosotros sí tenemos temor de hacerlo a este mundo. Sadly, we do have fear of doing that. Nos da miedo. We're fearful. Porque cuando el orgullo y el pecado se confrontan, Because when pride and sin are confronted, la reacción suele ser la misma que nosotros tenemos cuando eso se hace en nuestra the vida. reaction tends to be the same that we have when that's done to us. Resistencia. Resistance. Y entonces por eso nos da miedo. And that's why we are fearful. Pero en este momento del mundo no podemos estar con miedo. But during these times in the world, we cannot be fearful. El mundo necesita, la gente, pero es que necesito paz en mi corazón. The world needs that. But people say, I need peace in my Y heart. los cristianos no somos capaces de decirle, es tu pecado. And Christians are not able to tell that person, El it's your Señor murió en la sin. cruz para darte libertad de And eso. the Lord died on the cross to give you freedom from that. Sino que decimos, no, voy a orar por ti. But we say, oh, I'm going to pray for you Porque tenemos miedo. because we're fearful. ¿De qué tenemos miedo?
What are we fearful of? Del foso de los leones. Of the lion's den. Y eso nos lleva a la cuarta característica. And that's what takes us to the fourth La characteristic. lealtad de Daniel era una lealtad firme. Daniel's faithfulness was a firm Mis faithfulness. hermanos, no le tengamos miedo al foso de los leones. Brothers and sisters, let's not be fearful of the lion's den. No le tengamos miedo al foso de los leones. Let's not be fearful of the lion's Él va a den. estar ahí con nosotros. He's going to be there with Aunque us. tengamos que morir, Él estará ahí con nosotros. Even if we have to die, he's going to be there with us. Daniel Daniel fue firme delante del Señor. stood firm before the Lord. Cuando había una lucha de poderes y exigía lealtad del mundo, When there was a battle of power and they were demanding his faithfulness, Él confrontó con la gracia del Señor he confronted with the grace of the y Lord. permaneció a pesar de las amenazas. And he stood firm in spite of the Y por threats. último, And lastly, Daniel sabía Daniel knew el valor de su testimonio. the value of his testimony. ¿Vale? ¿Conocemos nosotros y entendemos el valor de nuestro testimonio? Do we understand and do we see the value of our testimony? Daniel sabía, el capítulo 6 nos muestra, And Daniel knew in chapter 6, he que shows su us forma de vivir, that his way of living, sus decisiones, his decisions, reflejaban al Dios que tenía. were reflecting the God that he had. La integridad de Daniel no surgía ni de celo religioso, And Daniel's integrity wasn't coming from religious zeal ni de una búsqueda de satisfacción personal, or seeking personal satisfaction, sino de su relación con Dios. but from his Él relationship with God. entendía He understood que su testimonio that his testimony simplemente era la fuente a través de la que salía su relación con Dios. was simply the source from which his relationship with God was coming Entonces from. imagínense, So, si ustedes abren una llave de agua, so if you can imagine, if you open the tap, ustedes esperan que salga agua, you expect water to come ¿verdad? from. Es lo mismo there. que un testimonio cristiano. It's the same way with my Christian Si no hay testimony. servicio de agua, no va a salir nada. If there's no water supply, there's going to be Si useless. no tenemos una relación firme con el Señor, If we don't have a firm relationship with the Lord, real, true and no real, religión, not religion, no simplemente una confesión vacía de labios, not an empty confession sino una of your relación mouth, personal con Dios. but a true relationship with El God. testimonio es la perfecta forma en que se da a conocer The a Dios. testimony is the perfect way in which that Tu is forma de let vivir. known. Your way of Tu living, integridad, your integrity, tu ética, la forma en que reaccionas ante tu familia, the way you react before your family, la forma en que reaccionas ante las crisis, the way you react before crisis, simplemente van a reflejar eso que hay en tu corazón. simply are going to reflect what's in your Van heart, a reflejar esa identidad que tienes en Él. are going to reflect the identity Entonces, and the integrity that you have. Quedamos listos para el capítulo 7. So we are ready for chapter 7. Próximo capítulo, entonces vamos a ver mapas y imágenes y wow. Next week, next chapter, we're going to see maps and images and whoa. Pero como les decía, But as I was de telling you, nada nos va a servir poder entender 70 semanas de Daniel y todas estas cosas. it's going to be completely useless to understand the 70 weeks of Daniel and all of those things Si no estamos entendiendo, o sea, si no, ¿de qué nos sirve entender la profecía de Daniel si no tenemos el carácter de Daniel? What is it good for us to understand Daniel's prophecy if we don't have Daniel's character? ¿Ok? Esa es la idea de That's este the libro. idea. ¿Ok? Pongámonos en pie, por favor. Let's stand up, Y please. vamos a orar. And we're going to pray. Vamos a darle gracias a Dios. We're going to thank the Lord. Recuerden que si alguno de ustedes tiene alguna necesidad de víveres, Remember that if you are in need of food, por favor hablen ahí con Eric, él va a estar ahí atrásito o allá Please. adelantito, no sé qué es ya, atrás, adelante. please talk to Eric. He's going to be over there. Pero oremos, But let's pray pidiéndole al Señor que Él levante en nosotros esa identidad, ese carácter real. that He might raise in us that true identity and character. El mundo no necesita más gente que dice ser cristiano solo de labios para afuera. The world doesn't need any more Christians that only say to be Christians. Necesita más cristianos Daniel, We need Christians, more Daniel Christians, que viven de acuerdo a su identidad espiritual, reales, that live according to their spiritual identity and y que el real, mundo pueda ver al Dios and that the world can see the God, al Dios vivo, the living God, al Dios santo, the holy God, al Dios amoroso, the loving God en nosotros, in us a través de nuestras decisiones y palabras, through our decisions and words como iglesia. as church. Oremos, Señor, te damos Let's pray. gracias
Lord, we thank you por este tiempo juntos. for this time together. Yo quiero poner en tus manos, Señor, cada uno de los corazones que estamos aquí. And we want to put in your hands, Lord, each one of the hearts that are here. Lo hemos dicho claramente. And we've said it clearly. No es un asunto de una confesión religiosa. It's not a matter of a religious No es confession. un asunto de decir que si soy esto, si soy lo It's not a otro, matter of saying if I'm this or if I'm en that. términos de religión. In terms of religion, Es un asunto de una nueva naturaleza. it's a matter of a new nature. Es un nuevo nacimiento. It's being born again. New Todos birth. los seres humanos And all human beings, necesitamos nacer en ti, we need to be born in you, reconociendo nuestra maldad, to recognize our evil, nuestro pecado, our sin que nos ha alejado de ti, that has taken us away from you, pero también reconociendo tu gracia, but also recognizing your grace, tu amor, your love, que con tanto poder se demostró en la cruz that with so much power was shown at the cross y en esa tumba vacía. in that empty tomb. Te has acercado a nosotros, Señor, You have come close to us, Lord, para ser real en nuestras vidas, to be real in our para que lives, nuestra relación contigo sea eterna so that our relationship with you may be eternal y real. and real. Te ruego, Dios, que nuestras vidas puedan reflejar eso. I pray, Lord, that our lives may be able to No reflect sé that. si alguien aquí en este lugar está aquí o está conectado I don't know, Lord, if anybody here that is watching online y nunca ha tomado esa decisión, has never made that decision, esa decisión de Daniel, that decision of Daniel, y decir, Señor, yo no quiero rendirme a una identidad of saying, Lord, terrenal, I don't want to surrender to an earthly identity, sino a una identidad espiritual, celestial, but to a heavenly spiritual que identity tú me ofreces, that you offer to porque us. para eso me creaste Because that's why you created me y for. para eso enviaste a tu Hijo. That's why you send your only son. Este es el momento para tomar esa decisión This is the time to make that y decision. empezar a vivir de acuerdo a esa nueva naturaleza. To start living according to that new nature. Estudiando la palabra de Dios, Studying God's word. conociéndole más y más, Getting to know him y more and dejando que el more. Espíritu Santo siga transformándonos más y más. Letting the Holy Spirit to let us transform us. Ayúdanos a ser una iglesia real Help us to be a real church en un mundo que necesita ver a una iglesia real. in a world that needs to see a real church. Te lo pedimos, Señor, We pray all of this, rogando que Lord. proveas para nuestras necesidades en esta semana. Praying that you will supply to our needs this week En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Bueno.